Gambina desde la Argentina y para comentar las novedades de la economía y la política internacional, bien vale en estas horas comentar el encuentro de la COP30, la cumbre de cambio climático que se está llevando adelante desde el 10 al 21 de noviembre en Belém, al norte de Brasil, en la Amazonía, una zona de conflictividad social muy fuerte, donde los representantes de los pueblos originarios de la zona reclamaron en la puerta de la cumbre por sus derechos ancestrales a un territorio ocupado. Del mismo modo que hubo protestas por las matanzas a los luchadores ambientales en todo el territorio, especialmente de América Latina y el Caribe. Por eso, si bien es una cumbre de cambio climático, no solo tiene que tratarse de las cuestiones de la naturaleza, sino de las relaciones de la naturaleza y los seres humanos. Bueno, un tema que no se discute en las cumbres climáticas desde que el tema ambiental o ecológico apareció como expresión de la crisis es precisamente el capitalismo. El modo de producción social históricamente desarrollado que genera el fenómeno del calentamiento global. El que el clima sea cada vez más caliente, bueno, hay desarrollos científicos suficientes para mostrar que el ser humano y su forma de producción sustentada en el trabajo asalariado, la explotación y en el saqueo de los bienes comunes es la causa principal de lo que hoy se conoce como cambio climático. Tiene que ver con un proceso de deforestación, tiene que ver con los desastres naturales que tienen que ver con sequías e inundaciones, dos contrarios que son producto del mismo problema de afectación del metabolismo natural que genera el metabolismo social. O sea, los seres humanos en su desarrollo histórico, que en los últimos 500 años tiene que ver con la potenciación de la forma mercantil monetaria que asume la sociedad capitalista, insistamos, la explotación de la fuerza de trabajo y el saqueo de los bienes comunes es lo que genera y potencia esta situación. Agravado en estos tiempos históricos, año 2025, donde aparecen potencias con peso económico, político, cultural a nivel mundial, con una concepción negacionista del papel del modo producción capitalista sobre el cambio climático. Nada menos que Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos no está participando de la cumbre de Belém. Y uno podría pensar en el discurso inaugural que hizo el presidente de Brasil, Lula, donde destacó que si se aplicara un tercio del gasto militar mundial en resolver los problemas ambientales del planeta, bueno, no tendríamos este problema de calentamiento global. Y bien vale asociar que el principal impulsor del gasto militar es Estados Unidos, es el país que tiene bases militares en todo el mundo, capacidad de despliegue de fuerza militar en todo el planeta, y por lo tanto que los recursos se malgasten militarmente y no en resolver problemas como el cambio climático, entre otros, porque también podríamos pensar en los problemas de la desnutrición de la población, o en los problemas de la mala educación o el analfabetismo persistente, los problemas de salud, de educación, de las condiciones de vida de la mayoría de la población empobrecida en un tiempo de inmensos desarrollos tecnológicos, científicos,
donde los problemas sociales podrían resolverse, bueno, la preocupación central está en las ganancias. Pero insistamos, el negacionismo de que es el accionar de la forma productiva capitalista la que genera estas condiciones es uno de los problemas centrales de carácter cultural, político, ideológico, porque cuando pensamos en el tema del negacionismo, bueno, eso lleva a que, por ejemplo, Estados Unidos, insistamos, potencia número uno del capitalismo mundial, empuje la producción energética con la importancia que la energía tiene en el sistema mundial para los desarrollos productivos. Estados Unidos está exacerbando la explotación, producción de hidrocarburos, los convencionales y los no convencionales, incluso retrasando los avances que en el propio Estados Unidos se venían haciendo con energías alternativas. Y bueno, esto genera un problema a nivel de la economía mundial, del orden civilizatorio, porque hay un estímulo a fuentes productivas contaminantes, no solo los hidrocarburos, sino es el caso del carbón. Y por lo tanto se demora cualquier política de morigeración de los problemas climáticos. Vamos a insistir hasta el cansancio que el problema de fondo no se discute, que es el orden capitalista, y que por lo tanto, pensando en reclamos de los pueblos originarios, de coaliciones de trabajadoras y trabajadores, de movimientos populares que luchan contra el extractivismo exacerbado en la producción agrícola, que más que la producción de alimentos se propone la producción de commodities en función de una alta rentabilidad buscada, o el desarrollo de la mega minería a cielo abierto con impactos contaminantes en los territorios en que se asientan, exacerbando la explotación de la fuerza de trabajo y el saqueo de los bienes comunes. Por eso lo que señalamos es la primera cuestión que no se discute es el capitalismo. Y la segunda cuestión es que aquellos que potencian el modelo capitalista, caso de Estados Unidos, tiene una posición negacionista, o sea que ni siquiera protagonizan debates por la mitigación de los problemas del cambio climático. Pero yendo a la convocatoria de la COP30 y los objetivos que se plantean para esta etapa están vinculados al financiamiento de iniciativas para resolver la crisis climática. Bueno, cuando uno piensa en las fuentes de financiamiento hay que precisar cuáles son las condiciones de funcionamiento del sistema financiero, que está en manos de corporaciones transnacionales que buscan rentabilidad del capital en un tiempo de hegemonía del capital ficticio que por definición supone la apropiación de excedentes de plusvalor a crear en el futuro y por lo tanto la búsqueda de soluciones se orientan hacia uno de los problemas centrales de la crisis capitalista que está en el centro de los problemas de la financiarización mundial, de las burbujas inmobiliarias, financieras, bursátiles que se desarrollan en nuestro tiempo. Por lo tanto, hasta podría discutirse el rumbo que asumen estas COP30 y por eso, en simultáneo con la COP30, la reunión de los jefes de Estado, insistamos, con ausencia deliberada de Estados Unidos y algunos otros países, pero además de los jefes de Estado, de los representantes de los gobiernos, hay intervenciones paralelas de lo que se llama la sociedad civil, empresas, organizaciones sociales, fundaciones, y ahí se destacan los intereses de las principales empresas que alientan, estimulan y desarrollan el modelo productivo capitalista. Por eso se ven junto a las deliberaciones oficiales, deliberaciones paralelas de transnacionales del petróleo, transnacionales de la energía, transnacionales bancarias,
transnacionales de la biotecnología y la alimentación, o sea, aquellos mismos responsables, generadores de las emisiones de gases de invernadero que promueven el calentamiento global, llevan adelante reuniones que señalan como objetivo mitigar el problema del cambio climático. Por supuesto, de ninguna manera van a generar opinión o inversiones en contra de sus propios intereses por las ganancias. Por eso lo que intentan son inversiones ínfimas en relación a sus tasas de rentabilidades para tratar de generar un clima que podríamos llamar de manipulación del consenso social, para mostrar que están intentando preocuparse por el problema cuando son los que se ocupan de generar el problema. Por eso, junto a la cumbre oficial y estas discusiones en paralelo que organizan las propias empresas y bancos transnacionales, ocurre la cumbre de los pueblos. Cumbres de los pueblos que ya es una tradición, principalmente en América Latina y el Caribe, intentando instalar una agenda alternativa a la que instalan los gobiernos. Pero hay que señalar que en muchos casos las cumbres de los pueblos también se subordinan a las lógicas de los gobiernos de turno, en este caso en Brasil, y por eso se llevan adelante otros procesos y encuentros que están más allá de las cumbres oficiales, de las cumbres paralelas de organizaciones empresarias, sociales, políticas y las cumbres de los pueblos, como es, por ejemplo, en Belén la realización del segundo encuentro ecosocialista, donde un conjunto de organizaciones populares, políticas, sociales, tratan de plantear una alternativa al orden capitalista, no solo una crítica al capitalismo y a su impacto medioambiental, sino una propuesta para un otro orden posible, otra forma de organizar la sociedad. Del mismo modo como, bueno, algunos participamos en un debate previo a la COP30 para discutir la responsabilidad que tienen los organismos financieros internacionales en los resultados actuales. No solo el cambio climático, sino la crisis capitalista en su conjunto y que determina condiciones de vida desfavorables para la mayoría de las poblaciones de los pueblos del mundo y que por lo tanto hay que discutir alternativas. E insistamos, no se trata de pensar la crisis ambiental, la crisis ecológica por un accionar humano diverso, sino por un accionar concreto de un modo de producción que privilegia la explotación de la fuerza de trabajo y el saqueo de los bienes comunes. Si se quiere resolver el tema del calentamiento global, hay que discutir un modo de vida alternativo al orden capitalista. Hasta la próxima.